Muy bien, entonces vamos a empezar, mis queridos alumnos. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? Hoy día nuevamente nos estamos pues conectando nuevamente para poder compartir las clases del día de hoy. Ya estamos hoy día 10 de septiembre. Estamos finalizando nuevamente una semana más de clase, ¿no? Y, y esperando pues, que ustedes también ahí se encuentren bien de salud, que eso es lo más importante, mis queridos alumnos. Entonces, vamos a empezar con la hoja de aplicación, ¿sí? En la primera, por acá está Remigio. Ya, en la primera, pregunta número uno, nos está diciendo que justamente es el proceso, ¿no es cierto? El sistema, pues, justamente respiratorio, Pleura. sí, pero Hematosis, no, hematosis. sí. Entonces, la respuesta es hematosis, pues, hijitos, ¿ya? Sí, claro, perfecto. Es la hematosis. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, profesor. Ya, ¿ya tiene su hojita ahí en la mano? ¿O todavía no lo tiene? A ver, por favor, si me comenta. Sobre la 2 es la tráquea. Perdón. La 2 es la tráquea. Ya, pero vamos despacio, mis amiguitos, para que también sus compañeros también se vayan. La Vamos 1 sería a ver. La 1 sería hematosis. La uno sí es hematosis, hijitos, ¿ya? En la uno sí es hematosis. Ahí sí estamos, claro. Uno sí es hematosis, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Ya tiene su hojita? ¿Ya tiene su hojita? A ver si me confirma, por Sí, favor. Sí, profesor. Ya, sí, no, le estaba sí, preguntando. profesor. Ya, muy bien. Entonces ya tienen la hojita. Vamos ahí, pues, justamente, ¿no? Claro, conjunto cuando les preguntaba, ¿no? El proceso del intercambio de gases, ¿no es cierto? En el alveolo pulmonar se denomina la hematosis, pues. Ya. Entonces, dentro del aparato, pues, respiratorio, ¿no? Justamente ahí, mira, hay una red de compleja de algunos alveolos, pues. Cuando decimos una red, es que hay una marañita y cantidad de tejidos, ¿no es cierto? De células, bueno, redes pulmonares, ¿no es cierto? Justamente que esa es una membrana muy delgada, permeable, ¿no es cierto? Que esta capita, mira, estas capitas, ya de algo así como unas fibras, ¿me entiendes? Justamente hacen el trabajo o facilita, pues, ¿no? Facilita el intercambio gaseoso, ¿me entiendes? Con la respiración, a la cual pues justamente no lo conocemos técnicamente con el nombre pues de la hematosis. Entonces la hematosis justamente es una red compleja, ¿no es cierto?, de los alveolos pulmonares. Es una membrana muy permeable, muy delgadita, ¿no es cierto?, que va a realizar, ¿no?, el intercambio gaseoso, pues, ¿ah? Así como ingresa el oxígeno a nuestro organismo y hace su circulación con la sangre también, pues. ¿Mm? Hace su recorrido y ahí es donde justamente empieza a hacer justamente el trabajo, ¿no? Y lo eliminamos pues, mediante pues, ¿no? el dióxido de carbono. Ya, entonces la hematosis, pues, hijitos. Muy bien, la 2, a ver, ¿qué dice? A ver, la 2, remigio. A ver, léame la 2, por favor. Sí, profesor. Es la membrana que envuelve a los pulmones y los protege de las fricciones. Ah, Pleura. la Pleura. pleura, claro, Pleura. por supuesto, pues, no, es la pleura. La 3, profesor, es inspiración. Ya, a ver, vamos despacio, vamos con calma, mis saluditos, para que también sus compañeros también vayan opinando, pues si no, ya, vamos despacio para que también sus compañeros también vayan opinando, pues, ¿ya? Muy bien, entonces ahí nos está hablando pues justamente, ¿no? De, de la membrana, pues, ¿no es cierto?, que envuelve a los pulmones y los protege de las fracciones, pues. A ver, ¿qué cosa cuando dice de una que dice ahí? Fracciones, ¿ah? Cuando dice fracciones, ¿qué serán? Pues unos compartimientos, así por el estilo, ¿no? Ya, muy bien. A ver, léame la siguiente, pues, a ver, la siguiente pregunta. La 3 estamos, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, léame la 3, Julka, por favor.
El profesor. La 3. Sí, El ponga. ingreso del aire al aparato respiratorio se denomina Inspiración. inspiración. La expiración, pues, muy bien. La inspiración, pues. Excelente, ¿no? La inspiración, pues. Las Ya, muy bien. En la 4, a ver. ¿Qué nos dicen en la 4? A ver, Abigail. La salida de aire por el aparato respiratorio se llama expiración. Inspiración. Ya, muy bien. Se llama la expiración, pues. Con E. ¿Cierto? La anterior era ins. Esta es. La expiración, pues, ¿no? Es la E. Es. Expiración, pues. Muy bien, muy bien. A ver, nos vamos a las número 5, pues. A ver, llame la 5, Jali. Jali está por ahí. La 5, ¿me puede, por favor, leer, hijita? Estamos en la 5, ¿no? ¿Estamos en la 5? Jali. Sí, profesor. Ya, la 5, Jali, hijita, por favor. Es el principal músculo de la respiración. Diafragma. El diafragma, pues, ¿no es cierto? El diafragma, pues. El diafragma. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo le va? ¿Todos están ahí iguales? ¿Alguien por ahí se atrasó? El diafragma, ¿no? Sí, es el diafragma. Listo, profesor, ya lo marqué. Ya, muy bien. Claro, en un momento, pues, justamente cuando ingresa, por ejemplo, ¿no? Ingresa, por ejemplo, el oxígeno, ¿no es cierto? Y el diafragma es un músculo. ¿Ah? El músculo que separa justamente la cavidad torácica, pues, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con la cavidad abdominal, pues, ¿no es cierto? Y al contraerse, mira, al contraerse esto permite, ¿qué cosa que va a ingresar? ¿Qué cosa? ¿El aire a dónde? Va a ingresar el aire a nuestros pulmones, pues, ¿ya? ¿Dónde, a ver, dónde estará ubicado tu diafragma? A ver ustedes dónde pues, creen que está ubicado el diafragma. Debajo de los pulmones, profesor. Claro, ¿no es cierto? Entonces dice que, claro, él dice que el diafragma es la que va a separar, ¿no es cierto?, de la cavidad torácica, pues, toda esta parte de acá, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con tu cavidad abdominal, pues, ¿no? Mira, toda esta parte de acá, pues. Entonces, toda esta parte de acá, pues, es poco musculoso, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingresa, bueno, cuando ingresa, claro, ¿no es cierto?, el aire, el oxígeno, entonces se contrae, pues, ¿no? Al contraerse, eso permite el ingreso, pues, justamente del oxígeno, pues, mis hermanitos, ¿ya? Muy bien, claro, y también, por ejemplo, mira, al ingresar, por ejemplo, mira, cuando ingresa, por ejemplo, el oxígeno, y si, por ejemplo, si hay un aire contaminado, por ejemplo, imagínate que en tu alrededor, tu espacio, por ejemplo, hay un aire contaminado, o hay alguien, por ejemplo, por ahí, una persona de repente que está, por ejemplo, no, lo que es un humo del cigarrillo, por ejemplo. Y ustedes, como se dan cuenta, mis alumnitos, el cigarrillo, por ejemplo, o el tabaco, imagínate, tiene cerca de 4.000 componentes químicos. Imagínate, esos 4.000 y tantos químicos, y de toda esa cantidad, casi, mira, casi los 200, justamente son venenosos, pues, ¿no? Son venenosos y son cancerígenos, mis hermanitos. Imagínate. ¿Ah? Entonces, todo, imagínate, la persona pues está justamente, ¿no es cierto?, está inhalando, pues. ¿Ah? Y luego ese humo, pues nuevamente él ingresa, pues, ¿no es cierto?, a su organismo. Y bueno, él nuevamente se lo está pues expulsando. Entonces, al expulsar, pues, hay cantidad de, ¿no? De justamente de bacterias con el humo, pues justamente, ¿no? Y la persona que está pues a su costado, pues imagínate, entonces, ellos pueden justamente también absorber este humo, pues. Entonces, por ejemplo, ¿no? El tabaco tiene una gran cantidad, ¿no? De la nicotina y el alquitrán, ¿no? Que justamente son unas sustancias muy nocivas, ¿no? Y eso también puede hasta la muerte, pues, a la persona, mira. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente el alquitrán, mira, el alquitrán
Eso es lo que destruye aquí, mis queridos alumnitos. Destruye a tus sacos, pues, ¿no? A tus sacos alveolos, pues. Mira, a los alveolos, los que están ahí justamente, no ahí adheridos, mira ahí a tu pulmoncito, ahí a ellos justamente los va a matar. Entonces, ahí es donde justamente el pulmón tiene que ser extraído, pues, de todo ese oxígeno que hay en esa momento. Entonces, este alquitrán es la que destruye, ¿no es cierto? Y es la que justamente origina, por supuesto, una enfermedad muy penosa, ¿entiendes? Como por ejemplo, así como un asma, por ejemplo, ¿entiendes? La persona que justamente que tiene una fuerte, le da un ataque de tos, hasta puede, pues justamente, ¿no? Y él fallecer, pues, ¿no? Hasta se puede, imagínate, él ahogar por el mismo. ¿Ah? ¿Y cuáles son, por ejemplo, mira, las consecuencias, ¿no? De la persona que es justamente fumador? Tiene mucho cansancio, pues se cansa, ¿por qué? Porque le falta oxígeno. ¿A dónde, le falta oxígeno a tus células, pues, ¿ya? Porque las células también necesitan oxígeno, pues. Si no, ¿cómo, pues, imagínate, podrían hacer su trabajo? ¿Entiendes? Entonces, al faltarle oxígeno a tu célula, entonces va a tener, pues, una consecuencia. Una ronquera a tu garganta, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al pasar ese humo, imagínate, se va por acá, pues. Por eso te da cáncer a la garganta, pues, ¿no? Una tos también, una tos persistente, disminuye también la capacidad pulmonar, pues, disminuye, y así como disminuye la capacidad pulmonar, también, pues, justamente, ¿no? Disminuye los mecanismos de quién, de tu defensa, pues, ¿ah? De tu defensa, pues, chiquitos. Muy bien, así como vamos ahí, vamos chicos comentando, ¿ya? Ya, chicos, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué pregunta, por amor de Dios? Si me dicen. Profesor, una Seis. pregunta. No sé. De De número seis. A ver, 5, ¿qué respuesta es, profesor? perdón, Diafragma. diafragma, hijita. Diafragma. Número Diafragma, 5, diafragma. diafragma, hijita. ¿Y el 4? A ver, ¿qué le pasó a mi niña? Respiración en el 4 años. Respiración, Angie. Gracias. Expiración, expiración. Ya, muy bien. A ver, léame la siguiente, pues, a ver, Matías. Profesor, son llamadas también de células del polvo. Macrófago alveolar, El profesor. macrófago. ¿No es cierto? Un macrófago. macrófago, ¿no es cierto? Macrófago alveolar. ¿Ya? Claro, cuando por ejemplo hablamos de un macrófago alveolar, justamente son los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Son unas pequeñísimas partículas, ¿no? Pequeñas partículas, así como por ejemplo células muertas, no sé, o bacterias, ¿no es cierto? Entonces justamente ahí se inicia, pues, ¿no? Hace el inicio de qué? Del control, ¿no? Del control de quién? De la humanidad, pues, ¿no? ¿Frente a quién? Mira, frente a todos los patógenos que están, pues, justamente, ¿dónde? Que están en el aire, pues, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, al momento de la respira, cuando uno, pues, está tosiendo, cuando justamente estornuda, qué sé yo, pues, entonces ahí justamente, pues, está justamente en el ambiente, pues, justamente no están, hay muchas bacterias, pues. Entonces, estos macrófagos justamente alveolares, justamente son las células especializadas, ¿no es cierto? Que van a detener la fagotosis y la destrucción de qué, niñitos, de justamente, ¿no? De las bacterias, ¿me entiendes? Porque son como unos defensores, ¿no? Los destruyen a otros organismos, ¿qué cosas que son dañinos, pues, ¿no? Para nuestra salud, pues, mis niñitos. Entonces, eso es ese es el trabajo que hacen, pues, justamente, ¿no? Los macrófagos, el macrófago alveolar, pues, ¿ya? Muy bien, a ver, déjame la pregunta 7, por favor, Angie, chileno Balvin. Ya. Un ciclo respiratorio está formado por una Respiración. expiración. Ya, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿no? La expiración, pues. Por supuesto, la expiración, pues. ¿Cómo estamos? ¿Todos están ahí? ¿Todos están junto conmigo o alguien se atrasó?
Yo, profesor, me atrasé en uno. ¿Y por qué se atrasa mi niña? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que entré un poco tarde, por eso se me está. Mm, Entonces me falta una pregunta, es que en el número 1 no sé qué respuesta es. hematosis, Angie. la hematosis. Mitosis. Gracias. Ya, eso nomás porque de ahí a todo no me atrasé. Muy bien, muy bien. A ver, entonces vamos siguiendo, presidente. ¿Ya? Acá, mira, acá justo pues ve. Acá justo veo lo que estaba hablando, pues no. A ver, léame la 8, por favor, mi querido alumno. A ver, Remigio. A ver, léame la 8, por favor. Estamos hablando justo acá de este tema, ¿no? De... Sí, profesor. Sí, profesor. 8. Órgano fundador del ser humano. Laringe. Laringe. A ver, ¿cuál es? La laringe, profesor. Laringe. Laringe, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Órgano fonador, dice, del ser humano, pues. Es la laringe, pues, justamente donde ahí vino a... Ahí también hay otro órgano que justamente no se llama justo el glotis, pues. ¿Ya? Ese glotis justamente hace vibrar, pues. ¿No? Hace vibrar justamente las dos cuerdas y eso hace que justamente, pues, no haya la parte ¿no? justamente de la fuerza de la voz, pues, hijitos. Aquí, pues. ¿Ya? Entonces justamente es la laringe, pues. A ver, nos vamos con la número 9, ¿sí? Dale, a ver, léame la 9, por favor, Julka. Ok, profesor, la 9. En la respiración se intercambia CO2. por O2. O2. O2, claro. Cuando dice el CO2, claro, es el dióxido de carbono, ¿sí o no? El dióxido de carbono, ¿por quién? Por el oxígeno, pues, ¿ya? Por el oxígeno, ¿ya? Cuando es la respiración se intercambia, dice, el CO2 es el dióxido de carbono, pues. ¿Ah? Así como estamos ahorita profundizando el oxígeno, ahí mismo también ese sale no, donde justamente no el intercambio de gases, pues, ¿me entiendes? Ahí se viene, ahí justamente está pues la hematosis, ¿no es cierto? Donde ahí van a hacer el trabajo y así como ingresa también le vamos a expulsar este oxígeno, pues que justamente ya no nos sirve, pues, ¿no? Si no, imagínate cómo estaríamos, pues. También estaría contaminado también nuestro oxígeno. Muy bien. ¿Estamos en la 10, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ya, en la 10. A ver, léame la 10, por favor, Angie. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración más una... inspiración. Más una inspiración, pues. ¿Ya? Inspiración. No, más una inspiración, pues, hijito, ¿ya? Más una inspiración. A ver, ¿cómo le va mi amigo Santiago? Ya hemos acabado la hoja. Sí, ¿ya? Muy bien, entonces hemos tratado, pues, justamente, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Esta hoja de aplicación, ¿no? Concerniente, pues, ¿no? Al tema que hemos estado, pues, justamente tratando, ¿no? Acerca, ¿no? Del sistema respiratorio, pues, ¿no? Entonces ahí teníamos, por ejemplo, ¿no? Los órganos, ¿no? Más importantes, justamente, que están haciendo el trabajo, pues, hijitos. Muy bien. A ver, ¿cómo estamos con el compendio, mis niños? A ver, en el compendio, ¿cómo vamos? ¿En qué página nos hemos quedado? A ver, profesor, en el compendio nos hemos quedado. A ver si me pueden confirmar. La 284, profesor. 284. Ah, sí, pues, ¿no? Mira, El tejido nervioso. Ya, el tejido nervioso. ¿Verdad? Para nombrar la estructura básica de una neurona, profesor. Ah, Hay ok, perfecto. una tareita para... Ya. Entonces, nos hemos quedado, pues, justamente, claro, en el tejido nervioso, donde justamente les comentaba y también nos habían estado, pues, justamente, ¿no? Hablando. ¿Perdón? ¿En qué página? 284, ¿ya? Entonces, su mismo nombre dice tejido, pues, ¿no? Hay una gran cantidad de tejidos, pues. Al juntarse un tejido, ¿qué forma dicen los niños? ¿Ah? Al juntarse los tejidos, van a justamente a dar, no al sistema o a los órganos, ¿sí o no? A los órganos del sistema nervioso, pues. ¿Me entiendes? Entonces, todos se agrupan y justamente estos están conformados, pues, ¿por qué? Por una gran cantidad de células, pues, ¿ya?
una gran cantidad de células nerviosas, pues. Entonces, nuestro cuerpo está constituido por muchas células nerviosas, ¿no es cierto? Claro, y a estas células nerviosas justamente le llamamos, ¿qué cosa? Le llamamos las neuronas, pues, hijitos. ¿Ya? Las neuronas, pues. Entonces, las neuronas justamente es la que justamente no, tienen el momento, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de, ¿no? de la reacción, pues, ¿no? Tanto interna como externa, pues, ¿no? De nuestro organismo, ¿no es cierto? Y ahí tiene unas prolongaciones, pues, ¿no? Y tiene unas ramificaciones, y a eso justamente le vamos a llamar las neuroglias, ¿no? O las glías, ¿ya? Neuronas o las glías o gliales, pues, ¿no? Claro, hablamos también, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la función de tu tejido nervioso? Donde el tejido nervioso, pues, justamente se comunica, pues, ¿no es cierto? Se comunica y tiene la capacidad, pues, justamente, ¿no? de todas tus células nerviosas y sus prolongaciones, en donde, ¿qué cosa? Van a transmitir las señales, pues, ¿ya? Las señales nerviosas. Entonces, toda la masa del tejido nervioso, a eso se llama justamente el sistema nervioso, pues, hijitos, ¿ya? Ahí estamos, por ejemplo, en la parte de abajito, tenemos ahí, ¿no? Una neurona, pues, ¿no? En la parte, esta parte de mi lado izquierdo, donde hay dos que están en la parte de arriba, a eso le vamos a llamar el núcleo, pues, ¿ya? Ahí pongan el nombre, núcleo, ¿ya? No sé si estás con tu compendio, Andy, chileno. Ahí le pones el núcleo, pues, chiquitos. Y debajo del núcleo le vamos a colocar el axón, o el axón, ¿no? ¿Ah? El núcleo o el axón, pues. Ya, profesor. Ya, muy bien. ¿Está en clases de Danae? No sé si está en clases de Danae. Profesor, en el otro lado es soma. Claro, en otro lado es el soma, y debajo del soma, las dendritas, pues, Dendritas. chiquitos, ¿ya? Las dendritas, pues. ¿Ya? Las dendritas. ¿Cómo le va? ¿Alguien se atrasó? Entonces es Profesor, ¿cuál era la S? la S, a ver, la S es soma. Donde Ok, está la letra profesor, S listo, es soma. profesor. Ya, profesor. Ya, muy bien. Profesor, ¿cuál era Sí, la N y la A? la N es el núcleo. Ok, Núcleo y abajo es el axón, ¿no? ok. El axón. Muchas gracias. Claro. Entonces, claro, cuando justamente te decíamos, pues, ¿no? de tus, de tus neuronas, pues, ¿no? De tus neuronas justamente está en las partes, a ver, en las partes, por ejemplo, ¿no? De la parte justamente casi por tu médula, ¿no? Por ahí está, pues, justamente, ¿no? El que justamente hace como una marañita que está ahí, entonces por ahí va a ser justamente el trabajo, pues, chiquitos. Entonces está ahí núcleo, axón, soma y dendritas, pues. Las dendritas. Muy bien. Nos vamos a la siguiente página. ¿Sí? Ya, Ya, profesor. muy bien. Vamos a la siguiente página. Ahí tenemos, por ejemplo, mira, ahí se están, por ejemplo, ¿no? Mostrando las células gliales, ¿no es cierto? Mira, como una ramificación que tiene, ¿no? Como una ramita, pues, mira, por todo tu organismo, justo dice, son células auxiliares, pues, ¿no? Son las que justamente van a proteger y llevan justamente el alimento ¿a dónde? A tus neuronas, pues, ¿no? Una gran cantidad de pequeñísimas neuronas, pequeñísimas, como unas ramificaciones, y esos son justamente los que van a proteger, pues, ¿no? Al mismo tiempo lo protegen y al mismo tiempo llevan una gran cantidad de alimentos a las neuronas, ¿no? Como, por ejemplo, como las glías, que justamente es como un pegamento, dicen, ¿no es cierto? Es un tejido que se va a formar la sustancia, pues, ¿no? En todas estas neuronas, pues, es el centro de las neuronas. Está compuesta por quién? ¿Ves? Por una finísima red, como unas marañitas, ¿no? De cablecitos pequeñitos, pues, ¿no? Estos pequeñitos que justamente son células muy especializadas, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, como unos cablecitos algo así, como un ejemplo, ¿no?
como los cables, por ejemplo, ¿no? De la electricidad, pues, ¿no? Como una corriente, por ejemplo. Tú, por ejemplo, cuando por ejemplo, a veces con el tiempo, con el deterioro del uso, pues, ¿no? A veces los cables, ¿no es cierto? Como que se doblan y luego se van pelando, pues. Y al pelarse esos hilitos, porque tú no sé si tú has tenido no, has tenido de ver un cable, por ejemplo, ¿no? Cuando se pela, y por adentro, ¿qué hay? Hay una gran cantidad de hilitos, ¿cierto? De hilitos pequeñísimos, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, esto se deteriora, o se rompe un hilito de la electricidad, entonces hace un contacto, ¿sí o no? Hace un contacto, y a veces como que ya no hacen contacto, ¿por qué? Porque uno de esos hilitos, o de esos pequeños cablecillos, se han deteriorado, pues, ¿entiendes? Igual también, por ejemplo, ¿no? En nuestro organismo también hace ese trabajo, pues hay una cantidad, unas marañitas pequeñísimas, como una red de cablecitos que están ahí. ¿Ah? Por eso es que justamente en todo nuestro cuerpo justamente reacciona, pues, y sentimos, pues, ¿no? Cualquier dolor o cualquier eso, siente, porque están los tejidos, están las células nerviosas, pues, imagínate. Si no hubiese eso, entonces, ¿cómo sentiríamos, pues, ¿no es cierto? Lo que es el calor, el frío, la reacción en cualquier momento, chicos. Muy bien, entonces nos vamos abajito, pues, chiquitos, ¿ya? Nos vamos abajito. Dice abajo, dice, actividades, dice, relacionar, dice, las siguientes enunciados y coloca el número, pues. Vamos a colocar el número bueno, en mi lado derecho, el mío, ahí está justamente el tema, está tejido protector o epitelial, está el tejido muscular, Profesor, tejido el primero cartilaginoso. es tejido óseo. El primero, a ver, dice, son células, no, perdón, sus células son, dice, los osteocitos. Tejido óseo. ¿Tejido óseo? A ver, ¿qué dicen? ¿Tejido óseo? Tejido. ¿Adipocito, profesor? No. Dice, sus células son los osteocitos. Células. A ver. Tejido muscular. Ah, perfecto, pues, claro. El tejido muscular, pues. Entonces ahí en los paréntesis, ahí vas a colocar el número 2. ¿Por qué? Porque justamente el tejido muscular, claro, pues, tiene una gran cantidad de células, ¿no es cierto? Que las células justamente son llamadas los osteocitos o los miocitos, pues, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿cómo le va Angie? ¿Cómo le va Dane? ¿Danae está en clase? No entiendo, no sé si está en clase, Danae. Sí, profesor. Muy bien, ¿usted está trabajando? ¿Tiene su compendio? Le hago la consulta. ¿Tiene su compendio, mi niña? Sí, profesor, ya tengo. Ya, está trabajando, ¿no? Santiago Bran Utos, ¿está Sí, trabajando profesor. mi alumno? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ah, sí, pues también para hacerles el comentario, también para poder hacerles recordar, chicos, que ya también empiezan ya los exámenes mensuales, ¿eh? Así que por favor vayan repasando sus diapositivas y también repasen su compendio, ¿eh? Porque también te puede venir preguntas de acá de tu compendio, ¿eh? Así que ahí está el material. Tienen el material, mis niños. Tienes tu material, tienes tu diapositiva y tienes también no tus hojas de aplicación, pues. Las hojas de aplicación justamente son para que te puedas un refuerzo, pues, ¿cierto? Del tema, pues. Y también te puede venir de ahí una hoja de aplicación. Así que esas hojas no las vayas a perder o dejar por ahí, no, en un lugar que no. Cuídalo, pues, hijo, porque te va a servir, ¿ya? Entonces no se olviden que ya de repente en otra semanita ya puede estar empezando los mensuales. Vamos a enviar la hoja. Claro, por supuesto, ¿ya? Ahí te voy a dejar, ahí creo que Pero, hay profesor, no sé si ahí algo que he dejado creo que abierto, si está ahí si está activado, por ahí me lo envías, pues, ¿ya? Si ahí hay una carpeta que he dejado abierto, sobre no en las prácticas, sobre todo, por ahí lo envías, ¿ya? Si no, ahorita voy a ver, si no, ya para crearlos una carpeta, pues, chicos. Entonces, y acuérdense también, chiquitos, que comentar también a sus papitos que deben estar también ya, pues, al día en sus obligaciones, mis niñitos. Ya estamos 10 de septiembre, así que deben estar ya al día en sus obligaciones, pues, por supuesto, del mes de agosto, sino también también como imagínate, yo me puedo también no, hacer las cosas, pues, chiquitos. ¿Ah? Así que, por favor, mis niños. Vamos, chicos, seguimos. Ya, dice, sostienen y protegen a los órganos. Tejido óseo, profesor. Claro, pues, hijito, el tejido óseo, pues. El tejido óseo es lo que justamente sostiene a los huesos más frágiles, ¿no? Más pequeños, pues. Entonces, donde se sostienen y protegen a los órganos, entonces es el tejidos. tejido óseo, pues, ¿no? Muy bien. A ver, dice grupos de células semejantes
que realizan una misma función. Tejidos. Tejidos, pues, hijitos. Tejidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tejidos, ¿ya? Tejidos, pues, hijitos. Muy bien, ¿cómo no va? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Muy bien, dice, también unen los tejidos entre sí, protegen los golpes y es fuente de energía. Tejido protector o epitelial. A ver, niñitos, dicen, a ver, no, a ver, también dice, unen los tejidos entre sí, protegen contra los golpes y es fuente de energía. Fuente de energía. ¿Ah? A ver, ¿qué le pasa a mi niñita con un sueño por ese día? Tejido cartilaginoso. No. Y niños, Tejido a ver, adiposo. claro, pues, el tejido adiposo es el que, va a generar la energía, pues, hijitos. La temperatura, pues, ¿ya? La temperatura en el organismo, porque en nuestro organismo también hay temperatura, ¿no es cierto? Claro, hasta 37 grados. Es la temperatura normal. En tu cuerpo ¿no? también tienes hay temperatura de energía. Hay calorías, pues. Entonces el tejido adiposo justamente es el que se va acumulando, pues, ¿no? Se acumula ahí la grasita y eso es justamente lo que va a generar que el organismo se mantenga, pues, en una temperatura de lo normal, mis niñitos, de lo normal. Ya cuando ya se pasa de los 37, ya para arriba, pues 37, ya a los 38, ya pues ya estamos en un proceso de una infección, pues, ¿no? Puede ser un estómago estomacal, puede ser una amigdalitis, qué sé yo. Entonces ya nos está dando nos está justamente ya pues alertando que algo no está pasando en el organismo, ¿no? Entonces, ese es el tejido adiposo. ¿Qué más es el adiposo también, por ejemplo? El adiposo también, o sea, las grasas son muy necesarias para el organismo, niños, ¿ya? Son muy necesarias. Pero cuando también ya son en exceso las grasitas, claro, pues ya nos hace un efecto, nos saturan, pues. Y mayormente las grasitas, pues se acumulan, ¿no es cierto?, en las partes, por ejemplo, no en las partes de abajito, pues, ¿no? Por aquí, por la parte abdominal, por ahí se van justamente acumulando, no es la parte, pues, no, de los adipocitos, pues, chiquitos. Muy bien. A ver, nos vamos a la número, a ver qué dice, forma parte de la nariz, oreja, laringe y tráquea. A ver, forma Tejido parte, dice, cartilaginoso. claro, Tejido pues, cartilaginoso. claro, Cartilaginoso. cartilaginoso, pues, ¿no? Claro, ¿por qué dice cartilaginoso? Porque hay partes que son muy blandas, pues, ¿no? Por ejemplo, como el pabellón de tu oído, pues, ¿no? Perdón, la oreja, pues, ¿ya? Algunos le llaman acá, acá le llaman el oído, no, este es el oído, es el pabellón, ¿ah? Ese es el pabellón, pues, es el que va a proteger aquí, mis niños, va a proteger al oído, pues, ¿no? Al oído interno, ¿no? O la parte externa, pues. Hay oído externo, el interno y el que está más adentro, pues. ¿Ves? Va a proteger, pues. Entonces el pabellón, ¿no es cierto? Está constituido por unas fibras cartilaginosas, pues. Igual también, por ejemplo, ¿no? En las fosas nasales. Hay un cartílago, pues, mis niñitos. ¿Dónde hay cartílagos? Acá también, pues. ¿No? En toda esta parte, mira. Hay una parte cartilaginosa, pues acá hay como unos anillitos, ¿eh? ¿Ah? Muy bien. A ver, ¿qué dice? Se mueve constantemente. Oye, se mueve, dice constantemente. O sea, Tejido protector y epitelial. ya, muy bien. Epitelial, profesor. Ya, muy bien. Entonces dice, claro, pues, el tejido protector o epitelial, porque hay una gran cantidad de tejidos que justamente se van regenerando, pues, chiquitos, constantemente. Se regeneran, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando te comentaba, por ejemplo, ¿no? En la clase de tejidos, ¿ah? Por ejemplo, no todos los días, pues imagínate, tú te lavas, te bañas, y estamos ahí también eliminando, pues, ¿no? Se elimina una gran cantidad de células, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo se van regenerando, pues. Se regeneran, pues tienes por ahí un raspón, un arañón, por ahí, ¿no? Una pequeña, un corte, pues, ¿no? En la parte, ¿no? De la piel, ¿no es cierto? Ya puede ser en cualquier parte, ¿no es cierto? Donde no, de la piel, pues, ¿no? Entonces, la piel se va regenerando, pues, ¿no? Tampoco no va a ser, pues, ahí, ¿no? De inmediato, ¿no? Sino va a un proceso, pues. Conforme van pasando los días, entonces la piel se va regenerando, los tejidos, las células, se regeneran, pues. Entonces ese se llama al tejido epitelial, mis queridos alumnitos, ¿ya? Muy bien, en la parte de abajito, pues, también hay, nuevamente, para poner
si es verdadero o falso, pues, mis alumnitos. Pero ya, pues, ahí nos vamos a quedar porque ya también nos Profesor, queda queda un un minuto. minuto. Sí, nos queda un minuto. Así que, mis queridos alumnos, es así todo de mi parte, pues, el día de hoy, ¿no? En la clase de biología, pues. Entonces, ya nos vemos en el curso de historia, ¿no, chicos? Sí, Sí, pues, profesor. Sí, profesor. historia. Estudien porque te pueden ir por una práctica. Así que, chicos, los dejo y nos vemos más tarde, ¿ya? Chao, chicos, nos vemos. Cuídense, por favor. Ok, Chao, chicos. profesor, cuídese.